La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información. A Dios que nos da la vida, a ustedes que nos reservan el espacio y nos hacen el favor de su amable sintonía domingo tras domingo, en la búsqueda de la verdad, en la profundidad de la realidad misma, en tu señal de cable. Qué bueno que ustedes están con nosotros. Eso significa que estamos vivos. Y si estamos vivos es porque todavía somos útiles en esta tierra. Y en consonancia sí, debemos actuar. Pasamos un proceso electoral que gracias a Dios pasó sin trauma, porque la sociedad, el país, nuestra República Dominicana, ha alcanzado un nivel de madurez por encima de la madurez política. La madurez social está por encima de la madurez política. Lástima que no sea aprovechada en su justa dimensión para hacer los cambios estructurales que demanda nuestra nación. Y nos vamos en francachela. Porque lamentablemente, por más que nosotros hablemos y por más que nosotros digamos, el nivel de distracción social que existe en el mundo, no solo en República Dominicana, sino en el mundo, pues nos hace ir a la ligera. Y somos parte de un carnaval, de un festival. Nosotros, por ejemplo, observábamos y veíamos en la pasada contienda electoral, en la parte congresual, que teníamos 5 diputados, pero antes eran 6. Y muy poca gente se ha preguntado por qué. Nada más fueron 5 ahora. Porque cuando nos disminuyó la matrícula de la Cámara de Diputados, continuó igual. Lo mismo 207. ¿Por qué? Miren, señores, en el 2010 fue el último censo de población y familia en la República Dominicana. En la esquematización del censo de población y familia, pues la responsabilidad de dirigir la parte operativa se le entregó a los cabildos, a los ayuntamientos de los municipios, como era la instancia del Estado de mayor contacto que se supone con las poblaciones que iban a ser censadas, las demarcaciones. Eso era lo que se suponía. Pero el nivel de irresponsabilidad con que se manejó o con que se manejan los ayuntamientos, que a usted le supone una correcta estructuración, pero que en el fondo no lo son entelequias con la misma visión de los años 70, de los años 60, la mismita visión de alcaldía, para dirigir un elemento que para mí es la espina dorsal de un país. Porque cuando se habla de estadística, es algo sagrado. Por lo menos para mí es así. ¿Por qué? Porque hasta para usted cocinar en su casa necesita la estadística. ¿Cuánta gente van a comer? Para saber qué cantidad de arroz yo voy a echar. Pero para saber también la proporción de sal que lleva ese arroz y la proporción de agua que lleva ese arroz. Y en qué recipiente yo debo echar ese arroz para cocerlo. Óigame, todo eso es estadística. ¿Cómo usted viene a dirigir un país cuando usted no tiene las estadísticas claras de ese país? Cuando usted no tiene muestras estratificadas correctas, tiene que manejarse por suposiciones. Y usted ve que aquí está la línea de pobreza, pero cuando usted viene a ver, está aplicando las políticas equivocadas, porque hay otra línea de pobreza con otras características o con las mismas características. Pero yéndonos a lo que es el conteo de individuos, porque la gente piensa que solamente las estadísticas y los censos son para contar la gente, para saber cuántos somos y ya. No es así. Las estadísticas son cifras, son lecturas, son números, interpretaciones que se hacen a las cantidades
para estratificarla y dirigir las políticas de Estado. Cuando se hizo el censo en la República Dominicana, veíamos muchos jóvenes sentados debajo de un árbol, cherchando, cogiendo fresco, tomándose par de botellitas de agua, con los papeles en las manos. Y el censo no se hizo de manera correcta. Sobre todo en el caso de San Francisco de Macorís, que válgame Dios, era dirigido por el Cabildo del entonces, encabezado por Félix Rodríguez. ¿Qué se podía esperar de un censo cuyo principal protagonista adolece de todo elemento de responsabilidad y de concepto de responsabilidad en las funciones que se le asignan? Sucede que en la provincia de Duarte hubo un decrecimiento poblacional que no ha sido así. Porque ¿dónde están las condiciones que provocaran la emigración del ciudadano de la provincia de Duarte hacia otros lados? ¿Dónde está? Ok, se entró el Bajo Yuna y barrió con medio Yuna y los que lograron sobrevivir se fueron a vivir para Monteplata. Bien, y eso es una causa climática que provocó la emigración, lo que pasó en la fundación de Santo Domingo en los años 1506, cuando un hormiguero provocó que trasladaran la ciudad de la parte oriental hasta la parte occidental. La ciudad de Santo Domingo se fundó donde estaba el Faro a Colón. Ahí fue que se fundó la capital del país. Y un hormiguero provocó que la gente emigrara y se fuera al otro lado, que es donde está el muelle de Sanssouci y esa zona, la zona colonial, el Alcázar de Colón, todo ese territorio ahí. Eso es una emigración. Si hacen un censo, disminuye una parte y aumenta en la otra, porque hubo una causa que provocara una emigración masiva. Pero aquí nosotros sabemos que no hubo tal emigración de la provincia de Duarte, una provincia de grandes oportunidades, sobre todo en la parte que más disminuyó, tuvo que ver en la parte de la segunda circunscripción, que es la del Bajo Yuna, y ahí pues, al contrario, muchas gentes han emigrado y se han mudado, se han mudado para allá, después de la construcción de la carretera, pues lo ha colocado a un paso de Santo Domingo, y muchas gentes de otros pueblos han preferido ir a vivir ahí, es decir, la población ha crecido. Esto que digo prácticamente es sin importancia porque un diputado más y un diputado menos para nuestra provincia no nos significa nada. Gran vaina, gran cosa. Papi Juan, deja de estarme diciendo cosas para que yo las diga aquí, que luego me las endilgan a mí. Eso es Papi Juan que me lo dice. Entonces ahí viene, yo lo digo aquí. Y el que me embarro soy yo, pero está bien. Sí. Entonces, nosotros vemos que tenemos un diputado menos. Vea qué vaina. Y ya. Pero desde el mundo de las oportunidades, nosotros tenemos una oportunidad menos en el Congreso. Desde el mundo de las oportunidades. No lo dejamos quitar ese escaño. Hoy tenemos una sola circunscripción. Porque el número de habitantes no responde a 2 circunscripciones en el censo. Oiga, ¿dónde va el asunto? Y perdimos ese escaño. Por eso son 5 diputados de la provincia de Duarte, cuando antes eran 6. Obedece a la irresponsabilidad con que se manejó y a la forma ligera como se manejó el Censo Nacional de Población y Familia de manos de los ayuntamientos municipales de la provincia de Duarte, encabezado por el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Con toda responsabilidad, esa vez nosotros lo advertimos, asimismo nosotros lo dijimos, y hoy sencillamente lo estamos recordando para que la gente sepa que toda acción tiene una reacción y todo hecho hay que ver cuáles son las raíces que lo han provocado. ¿Cuáles son esas raíces que lo han provocado? Pero
Cuando nos vamos a la elección y vemos los flamantes diputados que nosotros pues tenemos, ninguno responde a estructuras con visión de Estado, con visión provincial, que nos muestren por lo menos un ápice de esperanza de que pudiéramos tener un Congreso diferente. No me albergo ninguna esperanza. Siguen los pataleos. Ahí vemos que salió electo Henry Acosta por el Partido de la Liberación Dominicana, un joven por el que yo no voté, ni mucho menos trabajé por él. Soy de las personas que trabajo por los méritos internos del partido y por la visión social. Y mi apoyo irrestricto siempre lo fue para la licenciada Fátima Roque Rosario. Pero reconozco en Henry Acosta uno de los mejores jóvenes de San Francisco de Macorís. Ese joven lo conocí hace muchos años, unos 18 años hace que les conocí. Hijo de una enfermera del Hospital San Vicente de Paúl, la que en un momento determinado me abordó para ver si había una plaza en nuestro laboratorio. Cuando él pretendía comenzar, no existían plazas en donde yo laboraba. Y pues él logró insertarse porque su madre le ayudó y él mismo, un joven muy inquieto, y logró llegar al mercado farmacéutico, donde le fue muy bien, porque él es muy trabajador y muy organizado. Montó su farmacia ahí en la calle Luperón, la farmacia del pueblo me parece que es que se llama, tipo botica, pero muy bien equipada, con un laboratorio de sangre, un banco de sangre. Y ese muchachito se paró del suelo. Yo me alegré, porque yo mismo me decía, ¿qué será de Henry si pierde? Porque son aspiraciones que se convierten en dolor de cabeza por el alto costo que representan para los bolsillos de cualquier persona que aspire. Es un alto costo. Y yo sabiendo cómo él se ha ganado lo suyo y conociendo cómo él, como el que trabaja como nosotros trabajamos, tiene sus debilidades financieras para tener que competir con personas que bien podían sacarlo de un cajón y que no han dado un golpe nunca y que han vivido del Estado todo el tiempo. Están hablando mal de la ley del método Hunt. Y yo dije, esta vez en la provincia de Duarte, ese método actuó con justicia. Óiganme, señores, actuó con justicia. Porque si por dignidad y por méritos personales, Henry Acosta los reúne. Muchacho decente de trabajo, que nunca se ha visto envuelto en ningún escándalo y que ha vivido de la actividad privada, que no es un delito vivir de la actividad pública, no es un delito, cuando se hace con dignidad. Cuando se hace con dignidad. Porque no hay mérito alguno en coger una funda de aquí para dársela al ciudadano. Porque primero, esa funda que está ahí por los impuestos que paga el ciudadano. Y si usted es el responsable de pasarla de aquí a ahí, usted está devengando un sueldo por pasar eso, que no hay mérito alguno en la entrega. Y eso no es solidaridad. Eso no es solidaridad. Además, ¿quién le dijo a usted que el principio de la solidaridad debiese ser el mérito que lo catapulte a usted a una posición pública? Debiese ser el perfil. Si usted es diputado, usted no tiene que ser un filántropo. Si usted es diputado, tiene que ser un tipo con una cabeza bien amueblada, con inquietudes sociales, con visión clara, para usted ir a un congreso a legislar. Yo me imagino que lográramos sintetizar las
neuronas infunditas para nosotros irnos a parar abajo del semáforo de ahí de la... ¿De qué ustedes se ríen? El semáforo de ahí de la bolita del mundo. La rotonda ahí donde está la bandera. Nosotros parando ahí lo vendemos a chofer, pero no es para chofer, no, es para de atrás. El de atrás. Porque lamentablemente, señores, lamentablemente en nuestro país vivimos de la farándula. Vivimos de la farándula. Es una pena, y yo decía en días pasados, es una pena para un pueblo que no puede darse el lujo de tener la calidad de un diputado de la dimensión de Tony Sierra. Yo les decía aquí en día pasado, conocimientos, inquietud social, responsabilidad social. Es una persona ideal para tú llevar un congreso, porque tú sabes que tú vas a tener un inquieto social y un tipo con competencia sobrada, abogado, catedrático universitario. Pero vamos a ponerle otro de otro litoral, Amado José Rosa. Es una lástima nosotros no poder tener una persona de la dimensión de Amado José Rosa como diputado del Congreso por la provincia de Duarte. Miren, señores, cuando los diputados eran diputados no despistados, como muchas veces sucede en nuestro país, nosotros teníamos en el Congreso a Juan Octavio Ceballos Castillo. Para mí, a nivel de legislación, el mejor diputado que haya tenido la provincia de Duarte, a nivel de legislación. Óigame, a nivel de legislación, porque ese fue a legislar. Ese no fue ahí a llevar funda. El proyecto Aglipo del Pozo de Nagua es una creación de Juan Octavio Ceballos. La ley de los alcaldes pedáneos fueron algunos 26 proyectos de leyes que sometió Ceballos en 4 años. En la oposición. A nivel de legislación ha sido el mejor legislador que ha tenido la provincia de Duarte. Y como diputado, el mejor diputado que ha tenido la provincia de Duarte es Vinicio Tobal Ureña. Oigan qué joya. Oigan qué cumbre teníamos nosotros aquí. A un Antonio Vargas. Te estoy hablando de personas con un nivel de preparación, con un nivel de conciencia, con una calidad en la representación que cuando hablaban, señores, el presidente Balaguer fueron como en 2 ocasiones como a buscar a Juan Octavio Ceballos, el que nunca fue. Y cuando un presidente manda a buscar un senador, ¿qué usted cree que es? Sobre todo en el caso de Balaguer, porque sabe que era un senador que había de la República. Pero una persona con unos méritos sobrados, que cuando Freddy Veras Goico se le disparó el gatillo y acusó a los franco-macorizanos como narcotraficantes, pues Juan Octavio Ceballos, que fue al pleno Canal 9 y desafió a Freddy Veras Goico. Y tú desafiar el monstruo de la comunicación que era Freddy en ese entonces y silenciarlo y ponerlo a pedir excusa, hay que tener una formación férrea y una moral intachable para tú poder lograrlo. Esa era la calidad de representantes que nosotros teníamos en el Congreso. Por eso era que nosotros decíamos, no, yo por ejemplo era enfermo con el noticiario Mundo Visión, porque yo estoy seguro, cuando yo estaba en Santo Domingo, para ese entonces, que mis congresistas iban a intervenir, porque siempre eran noticias. Y no por escándalos. Siempre eran noticias. Vinicio Tobal salía semanal. Juan Octavio Ceballos salía 1 y 2 veces por semana. Y no era que el foco de atención en el Congreso eran esos congresistas. Porque eran titanes. Eran titanes. Ese es el perfil de legislador que nosotros aspiramos en un futuro. Tendremos que conformarnos con lo que sacamos, que si tú lo coges a nivel personal,
a ver cuáles son los aportes sociales y los méritos sociales y el nivel de formación política y el nivel de formación a nivel de las leyes, dejan mucho que desear, dejan mucho que exhibir. Ojalá y nos sorprendan, ojalá y nos sorprendan. Pero hay un momento que es como el hombre, que el hombre se sabe cuándo es hombre cuando cierra la puerta de la habitación. Lo mismo pasa con los congresistas. Usted sabe que es un congresista cuando está allí en el Congreso y sabe cómo manejarse frente a las propuestas, conocedor de las leyes, de las normas, y que sepa lo que hace falta. Con razón, hay tantos problemas en las leyes y en la estructuración de nuestro sistema de justicia y en todas las leyes del país, porque están hechas por personas inexpertas, que todo va a comisión, y cuando usted viene a ver en la comisión, no existen las suficientes personas expertas para advertir muchos problemas que se dan en la ley, que si la pasáramos por el filtro, la gran mayoría fueran inconstitucionales. Las propias leyes que se están haciendo en el Congreso Nacional. Pasa igual en los cabildos, con los legisladores municipales, porque aquí todo está cimentado en el dar. El que más da es el que mejor le va. A excepción de Gonzalo Castillo. Porque todas las reglas tienen sus excepciones. No, porque todas las reglas tú sabes que tienen sus excepciones, eso no es al 100%. ¿Tú ves? Pero ciertamente aquí el que más da es el que más se beneficia. Ojalá que estos legisladores me escuchen. Pero aquí hay que legislar en contra de la mentira en este país. Aquí hay personas que son capaces de mentir y esa mentira provoca un daño a una persona. Óigame, y esa persona se queda riéndose con esa mentira. Y eso lo demanda la población y ellos mismos como políticos. Ahí vi a Melton Pineda, excusándose con Guido, hincándosele, y Guido aceptó la disculpa, porque ¿qué va Guido a pelear con Melton Pineda? Pelea con los otros. ¿Por qué? Porque Melton Pineda le hizo una falsa acusación a Guido Gómez Mazara. Y el daño que le hizo con esa acusación, ¿quién lo paga? ¿Quién la paga? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el ex candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Lo mismo ha pasado aquí siempre. Esa persona que fue designada en la Comisión de Ética, que yo le guardo un gran respeto, Milagros Ortiz Bosch, en el año 2008, le habló una mentira a este país. Una mentira que tuvo un costo irreparable. Esa señora dijo, en ese entonces, que el gobierno de Leonel Fernández había sido tan malvado que había abierto la presa de Sabanayegua, donde se ahogaron miles y miles y miles de personas, según ella, en el barrio Mesopotamia de San Juan de la Maguana. Eso dijo Milagros Ortiz Bosch, lo recuerdo como ahora, en el 1998. Cuando investigan, esa presa es de vertido libre. No es manipulable. Y cuando llega a un nivel de embalse, ella misma se desafora. Ella misma. Se desfoga. Escúcheme la confusión del término. Ella misma, de forma libre. Y ese daño que provocó esa mentira que se dijo en ese instante, que para muchos esa fue una muerte provocada. Y yo estuve en el Mesopotamia en esos días. Yo fui a San Juan de la Maguana en ese entonces. Y hablamos con Dolores Grullón, al que guardamos un gran afecto, Monseñor Dolores Grullón.
amén, Dios gracias. Es decir, yo hablo una mentira de nuestro camarógrafo, por ejemplo, y lo cancelan por esa mentira que yo hablo. No hay ningún costo. Ahora, si el costo de esa mentira que yo hablo en contra del camarógrafo es sacarme del espacio y quitarme el espacio, me cuido para no hablar una mentira, para no perjudicarlo a él, porque va a terminar perjudicándome yo si se descubre. Por eso es que muchas personas aquí actuamos de manera alegre, de manera irresponsable. Porque la mentira no es un delito, no es un hecho punible. Eso es igual que la delincuencia, que la negligencia. La negligencia solo en paternidad es punible como un delito. Solo en paternidad. Y está en las leyes ahí, y está en las leyes, claramente. Pero no se aplican. No se aplica. Y usted negligente sus funciones, por ejemplo, en una fiscalía, y esa negligencia costó la impunidad de un hecho, o le provocó a una persona la pérdida de millones de pesos, y ese fiscal sigue siendo fiscal normalito, sin ningún costo. Si ese fiscal le costara su exequatur, le costara la cancelación y le costara la pena inmediata a nivel de años del principal acusado, yo estoy seguro que esa negligencia no se cometiera. Porque es lo que conversamos en varias oportunidades con nuestro amigo Isidro Martínez, ex fiscal de San Francisco de Macorís. Que el delito es negocio. El delito es una industria que beneficia a las personas que están llamados a perseguirla. Si no, pregúnteme de dónde están, digo, a mí no, al control master y al camarógrafo, pregúntele a eso lo que eso saben. ¿De dónde salen las riquezas de los generales? ¿Cómo es posible que un general tenga fincas y petas con el sueldo que ellos ganan? ¿Cómo es posible que un capitán ande con un guillo de 150,000 pesos en la mano? Que me pregunten, por ejemplo, o le pregunten, no a mí no, al camarógrafo y a Luis, el control master allá, que me le pregunten a eso de lo que eso saben. Como es que un escribiente, en un momento que yo fui a poner una querella porque se entraron a mi casa y fui a reportar el robo, porque había un celular de por medio y pues se aparecía en la escena, en una escena por ahí de un crimen, podían vincularnos innecesariamente. Cuando hay un medio de comunicación, un celular o documentos que a usted le roben, la querella hay que ponerla. Hay que ponerla para desvincularlo de que si eso aparece en un hecho por ahí, usted no sea investigado. Es una recomendación. Pero cuando voy al escribiente, tiene un Cartier. Yo en ese tiempo tenía una Nikon, una lente Nikon. Lente barato de 7 u 8 mil pesos. Óigase, mi hermano, ese escribiente tenía un Cartier, unos lentes Cartier puesto, llenándome en una mascota, cogiéndome la querella. En la denuncia. Óigase, mi hermano. Sí, todavía se usa la mascota, olvídate de eso. Oiga, ¿sabes que se puede borrar? ¿Tú ves? ¿Qué pasa? Cuando me preguntaron, ¿tú sabes cuando me preguntaron a mí en ese momento, ¿usted sospecha de alguien? Y yo, sí. ¿De quién? De ustedes. Se me rió. Me dice, oye, pero estamos en la televisión que te refresco también aquí. No, pero yo no estaba por ahí, no, de mí no. Fulano no estaba ahí, no, yo estaba por otro lado, muerte risa, estábamos relajando ahí. ¿De quién yo voy a sospechar? Entonces, son de las cosas que a uno le pasan en la vida y uno aprovecha para la chance. Y veo que ese escribiente tenía unos lentes Cartier. Yo no soy envidioso, yo le puedo ver lo que le vea a usted. Pero que sea en buena lid, hermano. Que sea en buena lid. Porque no me diga usted a mí que unos lentes de 150,000 pesos, de 90,000 pesos, lo va usted a tener una gente que se gane 7 u 8 mil pesos. Hay que investigarlo. Ah, ok, me los regalaron. ¿Cuál es el costo de esos regalos? Miren, señores, yo vi mucho Dominica Droga Llora aquí en San Francisco de Macorís en los años 80. Cuando yo era miembro de la pastoral juvenil y que la cantidad de redadas que se hacían en el barrio nos obligaban a vivir constantemente metidos en el cuartel,
sirviendo de mediación, sacando a los muchachos cuando cogían presos a las 10 de la mañana, haciendo los mandados. Y ahí comenzaron mis relaciones sociales a incrementarse. Yo vi Dominican York que le decían así. Se quedaba un policía cualquiera mirando los zapatos. ¡Ay, qué zapatico! ¿Qué lo quiere? Fum, fum. Y coger, dárselo. Y ese policía coger los zapatos y meterlo en una funda, muerta risa, y los otros queriéndoselo quitar. Y el Dominican Drogan York yéndose en una media en la jipeta. Y andando en medio de los pasillos del cuartel porque le regaló los zapatos a fulano, que lo quería. Privando en despendido. Todo eso yo lo vi en el cuartel de San Francisco de Macorís, señores. A mí no me lo contaron, yo lo vi, estando yo ahí. Óyeme, yo era un muchachón como de 16 años, 17 años por ahí, en ese entonces. Y como miembro de la pastoral juvenil, una persona que tenía un nivel de conocimiento, pues cuando hacía una redada, nos cogían los muchachos presos, yo iba al cuartel a hablar con el coronel, que casi siempre me conocía, o con el general, que casi siempre nos conocíamos, de diferentes eventos y actividades que hacíamos conjuntas. Y es de ahí que nosotros venimos, de ese tipo de cultura. Cuando un Dominican York coge y le da unos zapatos a usted, y mañana ese Dominican York tiene un problema, y usted es policía, jefe de esa investigación, esos zapatos no van a gravitar en su investigación, con la miserabilidad que tenemos los dominicanos, que el que nos da un pan nos compró el alma, nos hipotecó la vida. Pero ¿qué pasa? Que ese policía en esa investigación es negligente en su función y eso no tiene ningún costo. Ejemplo, caso de Emily Peguero. Se desapareció el video, el cassette del video. Desaparecido. Nunca apareció, ni nunca, mucho menos, se ha hecho fuerza por la aparición de ese video. Eso no interesa. La desaparición de ese video significó la libertad de muchos otros que tenían responsabilidades en ese maldito crimen. ¿Y quién paga? Porque desde que se produjo la denuncia de desaparición, el primer punto de referencia para el inicio de esa investigación era la casa del novio. Eran los domicilios del novio. Ese era el primer eje de investigación. Y fue de los últimos que se fue. Comenzaron a andar por la carretera a ver si aparecía muerta. Antes que ir al apartamento, antes que ir al edificio y de inmediato incautar el video y analizar el video. Estuvieron la oportunidad no de desaparecerlo. No de desaparecerlo. Pero, amén, Dios gracias. Si las normas de este país hubiesen sido lo suficientemente drásticas como para que si ese hecho pasara, le significara a todo el que tenga que ver con la investigación en este Ministerio Público y la Policía Nacional, todos estuviesen hoy presos, con el secuestro cancelado, destituidos el cuerpo de investigación policial y preso, junto con esos que cometieron el delito. Ese video no se desaparece. Miren, mi hermano, ese video aparece hasta en los centros espiritistas que lo hubiesen guardado. Hasta ahí hubiese aparecido. Y gracias a Dios que por lo menos cayeron presos. Porque, y vuelvo y lo repito y lo estaré repitiendo, el gobierno de Danilo Medina tuvo grandes debilidades. Y lo sé y lo reconozco. Pero va a pasar a la historia como el único gobierno en que muchos de su partido y su influencia política no sirvió de manto para protegerlo en la impunidad. Porque en otros gobiernos, ese caso
con la influencia de esa señora, no se hubiese sabido nunca. Nunca se hubiese sabido. Y eso hay que tenerlo claro. Es igual que el caso de la onza. Eso hubiese pasado en otro gobierno y nada de eso se hubiese sabido. Hoy están todos presos, cumpliendo condena como debe ser. Y en otros tiempos, ni siquiera hubiesen pisado un ministerio público, como fue el caso de Héctor Peguero Méndez, que se sindicó todo el tiempo a un dirigente político y nunca fue investigado porque era el dirigente secretario general del partido del poder. Y ojalá que esas cosas no vuelvan. Ojalá que esas cosas no vuelvan. Yo creo que la presión social ha sido lo suficientemente fuerte como para no permitirlo. Y si nuestros diputados me escucharan, yo me atreviera a pedirle que sean vehementes en este sentido. Nosotros demandamos que tanto la mentira se convierta en un delito, en un hecho punible, que tenga un costo, al igual que la negligencia. Son dos proyectos de leyes que nosotros debemos encaminar para nosotros avanzar como sociedad civilizada. Nuestros saludos a Warner, uno de los principales técnicos y comunicador también de los programas de mañana. ¡Ey! A mí me gusta ver las personas fajadoras. No. A mí me gusta ver las personas fajadoras. Las personas que empeñen y se desarrollen y avancen. Porque este mundo no es para lamentarnos. Este mundo es para disfrutarlo y para trabajar, básicamente. Así es que nuestros saludos, hermano. Y nuestra gratitud, porque Warner es de las personas que siempre está pendiente. Todos y cada uno de los detalles para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Y Jorge Luis también, nuestro saludo, que no está por aquí, pero se saluda también, ¿verdad? Vemos que muchos empresarios y comerciantes, negocios de San Francisco de Macorís han retirado mucha publicidad a muchos de nuestros compañeros. Nosotros pues agradecemos el hecho de que aún se mantengan con nosotros. Y le instamos a todos juntos elevar el ánimo del mercado. Y el ánimo del mercado depende mucho de la publicidad. Yo decía desde un principio de la pandemia, he sostenido que si nosotros permitimos prolongar la crisis más allá de la pandemia, la catástrofe puede ser mayor. Porque nosotros tenemos que pensar que esto es una sociedad de consumo y que el consumo es que mantiene viva a la gente en estos tiempos. Señores, huele una visión misántropo, dura, pero es la realidad. Es una realidad. Es decir, en el COVID la gente está pensando en la crisis sanitaria, pero no deja de pensar jamás en la actividad económica, porque eso es una realidad. Entonces, el motor de la actividad económica es la publicidad. Es la publicidad, es la promoción que orienta e incentiva al consumo de su producto. Cuando usted retira una publicidad, está cerrando una puerta. Tan sencillo como eso. Retiró la publicidad, está cerrando una puerta de su negocio. Lo que sí debemos es orientar la publicidad, orientar la promoción para que sea efectiva. Es decir, no vamos a hacer tiro de escopeta, tirar para barrer con todo. Vamos a hacer un tiro de pistola con punterías. Pero no dejemos de tirar. No dejemos de tirar. Porque reitero, la publicidad es el motor que impulsa la producción, que impulsa el consumo, que orienta al consumidor, que lo dirige. Y si usted es el que se publicita, usted es el que va a vender. Entonces, en estos tiempos de crisis, de pandemia, la publicidad, la promoción, el mercadeo se hizo para los tiempos de crisis. Ahí fue que se hizo, aunque yo nunca he conocido un tiempo bueno. Para la gente todo el tiempo está malo.
Para mí no. Para mí todo el tiempo es el tiempo. Bueno o malo lo decido yo. Si me senté en mi casa a comerme lo que tengo, ese tiempo es malo. Si me senté a producir como tengo que producir y aumentar mis niveles de producción para ganarme mi dinero ganado, el tiempo siempre será bueno. Si yo me sé administrar. Si no, siempre será malo. Porque a veces uno dice, pero el dominicano siempre vivimos quejándonos, siempre vivimos lamentándonos y añorando el tiempo de ayer. Y a mí que nadie me hable del tiempo de ayer. Yo una vez no pude comprar una bicicletica de 13 pesos que me estaban vendiendo y no la pude comprar. Entonces a mí no me habla del tiempo de ayer. A mí no me habla del tiempo de ayer. Y que en eso quede claro. Entonces, es una visión que debemos tener siempre, esa visión propositiva. Ahora, con un nivel de responsabilidad. Porque de verdad, estamos muy mal como seres humanos. Esta pandemia ha dejado en evidencia la miseria humana que nosotros llevamos dentro como individuo, que no somos capaces de hoy temperar a un llamado para proteger nuestra vida. Óigame, no somos capaces ni siquiera de eso. Ni siquiera de eso somos capaces. Porque antes, cuando a usted le hablaban de vida, usted se paraba. Ya a usted le hablan de vida y usted sigue derechito para la muerte. Como si le estuviésemos buscando, como si estuviésemos aburridos. Yo tengo un instinto de conservación muy elevado. Claro, con esto no dejo de cumplir con mis responsabilidades. Yo ando protegido, inclusive cuando inicié el espacio tenía hasta la mascarilla puesta. Me la quité en la pausa en los comerciales. Y aquí la tengo para volvérmela a poner de inmediato, mi mascarilla. Y ando con mi mascarilla cómodamente y sin problema. Guardando todas las normas sanitarias, pero cumpliendo con el deber que tengo, tanto porque trabajo para una empresa, como para mi empresa, que es esta, el poder de la información, que es mi responsabilidad y que sé que tengo que venir, como voy a mi trabajo mañana lunes, también aquí tengo la responsabilidad de venir, porque si bien es cierto que es mi programa, también es cierto que yo tengo compromiso con esos anunciantes que yo no le puedo quedar mal, que yo tengo que hacerles sus promociones correctas como van, porque para eso están sustentando el espacio. Entonces, la responsabilidad que debe llevar consigo la del individuo, pero a sabiendas de que mi primera responsabilidad es mi vida. Ahí yo tengo mi spray de alcohol. Yo me estoy desayunando ahí, pero yo primero que hago es esterilizarme mis manos. Porque yo debo tener responsabilidad con mi vida. Y si yo no soy responsable con mi vida, ¿con quién yo voy a ser responsable? ¿Con quién yo voy a ser responsable? Porque el ejemplo tiene que comenzar conmigo. Y la gente se está jugando. Pero cada vez son más los muertos. Ayer fueron 18 muertos. Ya no estamos hablando de cientos de nuevos casos. Estamos hablando de miles de nuevos casos. Se está hablando que están haciendo más pruebas. Óigase, mi hermano, le están diciendo que están aumentando los casos y que usted lo está viendo. Y que están aumentando el número de muertos y usted lo está viendo. No vengan a alegar ignorancia. Ahora están llamando al presidente para que entre en la cuarentena y ahora tenemos una oposición muy comprensiva. Que si lo hubiese sido así desde un principio, pero no, tenían que lograr su propósito. Lo que indica que el propósito estaba por encima de las vidas de los dominicanos. Que sus intereses están por encima de los dominicanos, tanto del gobierno como de la oposición política. La clase política nacional demostró un nivel de misantropía inusual. Porque aquí parecíamos griegos viviendo de la tragedia, catapultándonos con la tragedia. Gobierno y oposición, los dos en igual condición. Lo decimos con todo carácter de responsabilidad. Se jugó con la tragedia y se juega con la tragedia. Y la tragedia es un medio de cultivo para el beneficio personal y grupal.
de los aventajados de la política. Que quede esto claro. Y fue una forma que dejó al desnudo la miseria humana que llevamos como individuos de esta nación llamada República Dominicana. Si la clase política hubiese sido clase política, pensante, hubiese dicho, primero atiende la pandemia y salve a nuestros ciudadanos, y luego hablamos del proceso electoral y estamos vigilantes a su manejo. Y yo estoy seguro que si hubiese habido comprensión ciudadana, hubiésemos manejado más fácil esta pandemia, porque las islas se contemplaban que iban a ser menos impactadas, porque el trasiego podía ser controlado, el trasiego de personas. Es decir, si desde enero o febrero nosotros hubiésemos podido cerrar los aeropuertos y cerrar la frontera, aquí no se hubiese registrado un caso. Pero la parte económica, un mundo globalizado como el que tenemos, no puede romper las cadenas porque los poderosos no lo permiten. Y los inconscientes mucho menos. Imagínate que aquí se hubiese dicho que el proceso electoral se iba a hacer el próximo año, que era lo que demandaba con justeza, hacerlo el próximo año. Total, ellos lo hacen cuando quieren. Pero no, había que hacerlo ahora, porque yo tengo que ser gobierno. Entonces ahora estamos llamando a que el gobierno tome medidas, porque se está yendo de las manos. Hace tiempo que esto se fue de las manos. Primero, porque las pandemias son incontrolables por cualquier estado. Eso es lo primero. Tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes. Cuando ha habido pandemia en el mundo, que la más reciente fue la de la gripe española, principio del siglo pasado, son cosas incontenibles que solo la propia naturaleza, la naturaleza misma del virus, pues le hace disminuir, perder vida y desaparecer. Pero que esta pandemia que estamos viviendo no tiene esos visos, ni aún tiene el tiempo. La gripe española fueron casi 2 años. Y esto apenas va por 5 o 6 meses. Y mira la cantidad de muertos. No. Ni se ha encontrado la cura, no se ha encontrado la vacuna, no se ha encontrado como parte preventiva, no se ha encontrado absolutamente nada. Y es muy reciente también para que esto suceda así. Aunque los avances de la ciencia podrían acelerar el proceso, pero de todas maneras eso tiene sus tiempos. Después de descubierto el producto, analizado y aprobado, viene la autorización para la fabricación y vienen mínimo 40 días, que es lo que se llama la cuarentena, para ese medicamento poder ser usado en la gente. Y 40 días es un mes y 10 días. Lo que estamos hablando de que el tiempo, entonces, plazos fatales, como este virus, que es cada vez más agresivo, cada vez más atacante. Si bien es cierto que la tasa de mortalidad se ha mantenido en 2 y algo, que es muy bueno que se mantenga así, también es cierto que están aumentando la cantidad de muertos y la cantidad de pacientes infectados. Y muchas gentes andamos en la calle como si nada estuviese pasando. Como si nada estuviese pasando. Porque, hay muchos que andan con mascarilla que son tapabocas, porque no lo usan para taparse la nariz, sino la boca. Y yo le digo a mis amigos, no se mortifique, mi hermano. Si usted no se va a tapar la nariz, que es la principal vía de ingreso del virus, no se tape la boca, déjela así. Aunque hay muchos tapabocas que debiesen venir con amarrar lengua, porque así también fuéramos más felices. ¿Tú me entiendes? Tienes un tapabocas con un amarralengua. Oye, me tuviéramos felices con 2 o 3 habladores por lo menos aquí. No, a mí no, la mía no, la mía no, ay no. Señores, nosotros cogemos muchas cosas a chanza, pero es que hay que botar el golpe, porque imagínate tú, no se puede coger así, tan a la brava, como muchas veces sucede. Desde la instalación del nuevo gobierno, que ya comenzó a hacer sus nombramientos, como dice mucha gente, que no es nombramiento, él está anunciando las personas que él va a decretar
Pero él no puede nombrar todavía porque no ha tomado posesión. Ni las leyes y las normas todavía no lo autorizan a él. Él puede decir, yo voy a mandar a fulano para el Ministerio de Educación. Que el que mandó para Educación, una vez estuvimos en cierto grado de relación, cuando él fue candidato presidencial a la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Estuvimos juntos un par de fines de semana haciendo trabajo colectivo, trabajo juntos. Eso fue en los años 1900 y pico. ¿No te sacando cuenta tú? Coño. Que yo chiquito ya me tiraron la candela muy temprano, señores. Excúsenme, no es que yo sea tan viejo. No es que yo sea tan viejo, no. Pero no le veo las suficientes luces. Me hubiese gustado un intelectual al Ministerio de Educación. Una gente que sepa. Una de las cosas que le critiqué siempre a mi gobierno de Danilo Medina fue esa. No tener un intelectual, un académico, una gente que supiera de verdad de educación para hacer las transformaciones que demanda esta población. Por lo menos este fue maestro, aunque tiene siglos fuera de las aulas. Este tiene más de 20 años fuera de las aulas. Y sabrá escribir, eso hay que preguntarle. Y sabrá escribir ya en la pizarra. Pero ahí demandamos imagínate por ejemplo, que se dé una lección de un ministro de educación, maestro, que tenga pleno dominio de la tecnología y la aplicación de la educación a la tecnología y viceversa. Óyeme, ¿qué metamensaje se diera? Por ejemplo, ahí hay un anunciado para el Ministerio de Salud Pública, Víctor Atala, y ojalá Dios, porque tú me estás hablando de un médico de prestigio. Si fuera Félix Iglesias, otro médico de prestigio, un cientista. Están dando un metamensaje. Ahí yo lo aplaudo. Ahí yo lo aplaudo. Lo aplaudo, como es correcto decir. En el Ministerio Público se está hablando de un fiscal independiente. Pero en mi país no existen las condiciones de un fiscal independiente porque en mi país la ley contempla la designación de un procurador fiscal de parte del presidente de la República, que es el que lo designa. Fuese independiente si fuese un organismo el que lo eligiera en función al respeto de la institucionalidad, como lo es la carrera del Ministerio Público. Me pregunto, si queremos un fiscal independiente, ¿por qué no miramos hacia adentro del Ministerio Público, de la Escuela Nacional del Ministerio Público, para ver cuál es el perfil que tenemos ahí dentro, para ver cuál debe ser el procurador de la misma carrera? No, un fiscal independiente. ¿Independiente de qué? Me están hablando a mí. Si el mero hecho de ser designado por el presidente de la República sin ser de carrera ya cesa su condición de independiente. ¿Por qué? Porque ya se debe a quien lo eligió. Entonces, eso es una farsa. Eso es una farsa. Cuando a mí me hablan de un fiscal independiente que sea elegido por el presidente de la República, me están hablando de una farsa. Porque la mera designación ya le quita la condición de independiente y le da la condición de dependiente de quien me ha nombrado, de quien me ha elegido. Condicional de esa persona. Lo mismo que que tenemos ahora, que peor no puede ser, y no lo estoy diciendo ahora, lo estoy diciendo desde su nombramiento, porque vi el perfil, conocí el perfil, y de escucharle hablar y su comportamiento, desdice mucho del perfil de un procurador de otros tiempos, y del que demanda la población. Y el tiempo, por desgracia, nos dio la razón y pasará a la historia como el peor. Siempre y cuando lo evaluemos desde el punto de vista jurídico de su desempeño, que si lo medimos por Instagram, por Facebook, por Twitter, ya la cosmiatría, ahí supera. Pero que si hacemos un estudio
¿Cómo es posible que el mejor gobierno que ha tenido la República Dominicana, como lo es el gobierno de Danilo Medina a nivel de ejecución de obras, no haya sostenido el poder? Hay una gran cuota de responsabilidad desde el punto de vista de la justicia. Con el desacuerdo de la gente con el gobierno de Danilo Medina. Hay una gran cuota de responsabilidad. Y la puerta de entrada de esa justicia es el Ministerio Público, encabezado por él. La desfachatez que hicieron, la ridiculez que hicieron con doña Miriam Germán. Eso, óigame, enterró jurídica y políticamente la institucionalidad de este país. Porque ahí se vio una mera persecución barata, desleznable, que comprometía la imagen del primero de la nación. Se lo está diciendo un PLDista y se lo está diciendo una persona aliada al gobierno de Danilo Medina. Se lo está diciendo a ustedes. Pero amor no quita conocimiento, y menos en este cerebro. Que lo he dicho y lo sostengo, y lo seguiré sosteniendo mientras vida tenga. Mientras vida tenga. Mi cerebro no lo va a hipotecar las 3 letras de una sigla. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ese cerebro no es verdad que lo va a enjaular el PLD. Porque a mí no me formaron para eso. Yo me formé para tener un nivel de criticidad independiente. Formado, gracias a Dios, en base a lectura, recomendadas. Recuerdo como ahora cuando en un momento dije que la Iglesia Católica no trabajaba para los pobres, porque para el pobre salir de la pobreza necesitaba estudiar, y los colegios más caros, las universidades más caras eran las católicas. Me escuchó el padre Francisco Osoria Acosta, hoy arzobispo de Santo Domingo. Sale, me mira. ¿A qué hora usted estudia? En la tarde. Lo quiero mañana en la mañana, 7:30 aquí. Cogí para donde el padre quería hablar conmigo. A las 7:05, 7:10 yo estaba ahí. Nos desayunamos y de las pocas palabras que me dijo, ahí está ese libro, yo necesito que tú lo leas. Y después hablamos. El libro era El Capital de Marx, 700 y pico de páginas. Me leí el libro de Marx y después conversamos al respecto. Y desde ahí comenzó la base de mi formación, de las pocas que tengo, de la escasa que tengo. Luego a mi amigo Cuchito, ex regidor, le pintaba letreros en el Curne del Pascoredo y él me prestaba los libros de Mao Zedong. Me tiré 4 libros de Mao Zedong, aparte de los de Vladimir Lenin, los de Marx, Composición Social Dominicana, los de Juan Bosch, y otros grandes sociólogos, porque siempre me he interesado por la sociología. Con esto le digo que no estoy hablando por asuntos personales, estoy hablando por cuestiones sociológicas marcadas. Las designaciones comprometen. Las designaciones comprometen con quien te ha elegido. Y si queremos una justicia independiente, lo primero que debemos hacer es modificar la estructuración de nuestro sistema de justicia. Primero nuestras leyes, para que las mismas respondan a una construcción de una nueva estructuración del sistema de justicia en la República Dominicana. Primero, eliminar la dualidad del Congreso. ¿Por qué 2 cámaras en un país que no es federal?
un país republicano, con una cámara hay, la de diputados y punto. ¿Por qué y para qué la de senadores? La construcción de un nuevo modelo del Consejo Nacional de la Magistratura que incluya las fiscalías también y que fortalezca las escuelas de una forma institucional. Que ese Consejo Nacional de la Magistratura se garantice la presencia de letrados, no de analfabetos funcionales en los temas que ahí se están tratando, como por ejemplo, un presidente de la República que no sea abogado, un miembro del Consejo por el hecho de ser de la oposición, pero que no desconozca las leyes y esté evaluando leyes. No está evaluando médicos, está evaluando abogados. Entonces debe ser un abogado, una gente que domine la ley para que cuando le contesten sepan, si no porque sonó bonito, sino porque sonó como tiene que sonar. Cuando yo veía ese Consejo Nacional de la Magistratura entrevistar, por ejemplo, a mi directo amigo Aníbal Medrano, y yo ver, y excúsenme el término de la irreverencia, a estos guanajos, escuchando las respuestas de una pregunta que ni ellos mismos entendían, mucho menos iban a entender la respuesta frente a este intelectual que le estaba respondiendo, que le estaba contestando. En cada uno de esas personas, con sus ligeras excepciones, que las hay, yo le veía la cara de la ignorancia y le veía la sonrisa pasmada de aquel tonto que no entiende nada. Óyeme, así se le veía, excúsame el término, la cara de idiota, se le veía a muchos. Porque si usted no conoce lo que pregunta, mucho menos lo que le van a responder. Y sucede que entonces usted es el dueño de la decisión de decir, este sí y el otro no, este sí y el otro no. Bien estamos. Bien estamos. Ese Consejo Nacional de la Magistratura debiese estar integrado o garantizarse la presencia del presidente del Colegio de Abogados, que usted va a garantizar de que esa persona es un abogado y sabe de leyes, aunque sea político, pero debe de garantizar de por lo menos 2 decanos de ciencias jurídicas de 2 universidades, que sean electos por las universidades. Con esto usted va a garantizar ahí que hayan 3 abogados, 3 personas conocedoras del derecho, que si el presidente de la República no es abogado, por lo menos hay 3 que son abogados, más el procurador, son 4 que son abogados. Donde hay 7, que hayan 4 que sean abogados garantizados, entonces ya tú tienes por lo menos la parte técnica garantizada, de que tú vas a elegir ahí una persona correctamente técnica en lo que se está eligiendo. Que si es un juez constitucionalista, que hayan constitucionalistas evaluando esos jueces que se van a nombrar en el Tribunal Constitucional. Porque los dueños de la decisión son neófitos e ignorantes de lo que están decidiendo. Entonces, esa estructuración del Consejo Nacional de la Magistratura debe ser modificada. Debe ser modificada. Y que esto incluya, reitero, lo que es también la elección de procurador, que a mi juicio debiese hacerse desde la escuela. Y eso debe haber una modificación de la ley, porque la ley consagra de que esa decisión cae en el Poder Ejecutivo. Bien puede caer en el Poder Ejecutivo, pero que sea de una terna de la escuela, para garantizar los avances y no montar la reversa a lo que hemos avanzado.
De esa escuela han salido muchos fiscales con muchas competencias y muchas capacidades. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro directo amigo Amado José Rosa, que ha sido catedrático de esa escuela. Inclusive llegó a ser subdirector de esa Escuela Nacional del Ministerio Público. Una persona con una vasta capacidad, con competencias sobradas, con compromiso, un fiscal de hechura, podríamos decir. Y sobre todo con el nivel de probidad y de compromiso ciudadano, de quedar bien en las funciones que ejecuta. Pero personas de ese perfil, ni mencionarlo. ¿A quiénes queremos? La farándula, la chercha, fulanito, que se la jugó por mí, desde el medio de comunicación que trabaja, o desde los medios de comunicación que trabaja, y como una forma de yo pagarle, te voy a nombrar como fiscal independiente, como procurador independiente, para perseguir el delito de la corrupción, siempre y cuando no toque lo mío. Ajá. Y por eso se están mencionando varios nombres de personas que, si bien es cierto, son excelentes ciudadanos que cualquier Estado quisiera tenerlo en los puestos de dirección, como lo es el caso de mi amigo Ricardo Nieves, una persona a la que yo admiro. También es cierto que si son designados mediante este método que tenemos actualmente, el carácter de independencia del sistema de justicia va a estar entre comillas. Va a estar entre comillas. Y va a haber persecución policial, va a haber persecución judicial, va a haber persecuciones de todos los límites políticos. Y todo esto hay que estar preparado porque todo esto se va a dar. Es parte de la idiosincrasia y del carnaval de nuestra forma de hacer política. Es parte de eso. Y así nosotros, la cosa no va a cambiar de buenas a primeras. Eso va a ser así. Va a haber una cacería de brujas. Y va a haber, por ende, la articulación de procesos judiciales que, teniendo todos los elementos para que se haga una justicia correcta, porque ha habido comisión de hechos que se pueden sindicar como actos de corrupción, por la forma atropellante como se haga, pase a ser unos más de los tantos que hemos tenido que solo se han quedado de la prensa al tribunal y no de la prensa y no del tribunal a las penitenciarías, que es como debiese ser. Aquí hay dos estrados: la prensa para el escándalo, para el mediatismo, y el tribunal para legitimar la impunidad en la República Dominicana. Que veo muchos hablando de impunidad. Inclusive hasta nietos de corruptos que no han tenido que dar un golpe y le están diciendo al país que ellos quieren que esos corruptos devuelvan lo que se han robado. Pero lo que yo heredé de mi abuelo que se lo robó, eso no se puede tocar. No, eso no. Eso no. Lo que heredé de mi pai, que era funcionario público y que robó más que el diablo, eso no se puede tocar. Eso no. Y lo del otro que se lleven, lo mío no. Así no. Así no. Eso es lo de todos. Ojalá, ojalá, aquí hubiese un día un inventario patrimonial que enmarque desde la época de Trujillo hacia acá. Para que tú veas la cantidad de mendigos que vamos a ver en la calle. Para que tú veas la cantidad de mendigos, el origen de las riquezas de este país. Desde la época de Trujillo. Todos los bienes de Trujillo fueron apoderados por varias familias sonoras que hoy son potables y honorables, pero que sus riquezas han sido construidas sobre la base del robo y el saqueo a nuestro país. Muchos de nuestros amigos
que hablan de corrupción y de impunidad y no han dado un golpe nunca. Nunca han dado un golpe y son millonarios y no se preguntan a su conciencia. Yo no he trabajado ni he producido. Y mi papá y mi mamá lo que ganaban eran tanto. ¿Qué pasó aquí? ¿Nos sacamos el loto? No, hablan de corrupción y de impunidad en la República Dominicana. Cuando nuestro país es un paraíso de la corrupción y la impunidad. Y que gracias a la corrupción y la impunidad hay muchos jóvenes hoy en la República Dominicana que hacen marchas contra la corrupción, pero llegan en las jipetas que le ha comprado su país, producto de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Y se suben a tarima y hablan en contra de la corrupción y la impunidad, pero han heredado la corrupción y la impunidad. Y no han tenido la suficiente fortaleza para devolver eso que han heredado y se han ido a una zona franca a construir sus propias vidas mediante la honestidad y el trabajo pulcro. Entonces, así sí es bueno. Así sí es bueno criticar. Así sí es bueno hablar. Eso es chulísimo así. Hablar del otro. Pero si me toca hablar de mí, la cosa se pone agria. Yo te digo a ti, dime 10 defectos de Papi Juan. Me dice 15. Pero te digo, dime uno tuyo. Tú no tienes, tú eres perfecto. A ver, pobre Papi Juan, de ese sí. Que no son 20 que tienen, son como 50 o más. Pero la condición humana es precisamente esa. Entonces, yo aspiro a un buen gobierno de Luis Abinader. Mi oposición a Luis Abinader cesó el mismo día de las elecciones nacionales. Desde el momento mismo que se proclamó como presidente de la República, Luis Abinader es mi presidente. Nos divorciaremos y comenzaré a enfrentarlo en el momento mismo que hayan violaciones a las leyes y a las normas de nuestro país. En el momento mismo que perjudique a la República Dominicana, ahí comenzará a tenerme de frente, igual que el gobierno de Danilo Medina, que ustedes son testigos de que aquí he criticado, recientemente, hoy mismo, he criticado las cosas que yo he entendido mal del gobierno. Y lo mismo haré, como también haré lo que está bien del gobierno. También lo haré. Pero mi nivel de criticidad nunca estará en juego. Hasta el día que esté sentado aquí. Porque el día que se me cohiba o que yo no pueda hacerlo, yo me voy para mi casa. Pero entiendo que un presidente hay que dejarlo gobernar, hay que dejarlo iniciar su gobierno, pero me gustaría que hubiese iniciado de otra manera, es decir, con otros visos. Tú haces la edad promedio de las personas que dirigirán los diferentes estratos, los diferentes ministerios y secretarías, y hasta ahora el promedio es de 62 a 63 años, la edad promedio, lo que indica que va a ser un gobierno de viejos. No tengo nada en contra de los viejos, para nada, las experiencias son buenas y yo no soy un muchachito, pero no me diga nadie a mí que un cerebro de 80 y pico de años mal vividos en función de trasnochos, de disgustos, de golpes, como lo pasan los políticos, sobre todo en oposición y sobre todo en otros tiempos, en los tiempos de Trujillo. No me diga usted a mí que usted la va a poner a dirigir una institución, una persona de 84 años. Porque la capacidad intelectual de esa persona está mermada. La capacidad de visión de esa persona está mermada. Entonces, esta es la cosa que nosotros aspiramos. Yo quiero un fiscal independiente, pero ese fiscal independiente debe garantizarle la independencia del criterio de elección, que es lo primero. Para que la elección no le sea una atadura y que no usemos el resentimiento.
Porque por delicadeza, yo estoy seguro que la señora Miriam Germán, que es la madre de una amiga, yo estoy seguro de que Miriam Germán, por delicadeza, no va a aceptar la Procuraduría. Entiendo yo. Va a decir no. Porque va a tener que enfrentarse a personas que a ella la enfrentaron. ¿Y dónde va a estar la legitimidad? Es lo primero. Lo segundo, ella misma dijo, tengo una relación de amistad con una persona que está implicado en el caso de Odebrecht. Y el caso de Odebrecht es el caso número 1 de la República Dominicana. A los PLDistas que se vieron inmiscuidos en esta parte, que se preparen. Que el caso número 1 de República Dominicana será el caso Odebrecht. Y por ahí vienen los grandes embates, porque implica a muchos, porque cuando se reparte en el Senado o en la Cámara de Diputados, no es al senador que se indican, ese fue el que sirvió de caja fuerte, pero los otros están también implicados en los sobornos. Es decir, eso es un caso que se va a llevar medios partidos. Y ese es el principal caso que aquí se va a llevar. Por tanto, debe estar en manos de personas que no tengan ningún compromiso con ninguno de los actores. ¿Y quién podría ser? Cuando aquí el que no es primo es hermano y el que no es cuñado. Yo conozco 2 dirigentes políticos grandes de este país, de 2 partidos políticos diferentes, antagonistas, PRD y PLD, que están casados con 2 hermanas. ¿Y qué usted cree que va a pasar? ¿Usted cree que a ese señor se le va a tocar? En estas islas, donde todos somos primos, somos hermanos, y el que no es cuñado, cuando se habla de justicia es muy poca cosa lo que se puede hacer. Y esto va a terminar en espectáculos deprimentes, que los más débiles se irán tras las rejas y los otros seguirán riéndose y pegando sus afiches para competir. Y muchos de nosotros como idiotas le seguiremos. Porque yo ni apoyo corruptos, ni apoyaré corruptos, ni defenderé corruptos. Porque esos son los que han minado el terreno para que personas de nuestro perfil no puedan llegar. Porque ¿cómo le compito al hijo de un exdiputado? ¿Cómo le compito a un diputado? ¿Cómo le compito al hijo de un exalcalde? ¿O cómo le compito a un alcalde? No hay manera. ¿O cómo compito con la voluntad de un diputado que no aspira, pero apoya a fulano, si tiene lo suficientemente recursos para aplastarme? Pues como yo no le puedo competir, tampoco tengo por qué defenderlo. Todos somos víctimas. Y era lo que decía en días pasados por el chat. Que nosotros nos empeñamos en defender a nuestros corruptos cuando nuestros corruptos son los que nos han minado el terreno y los que nos han jodido la vida. Que nosotros defendemos nuestros narcotraficantes, nuestros Dominica Drug and York, atacándolos del contrario. Cuando los verdaderamente me han perjudicado son los míos, los que han minado el terreno para que yo no pueda aspirar. Sobre todo en nuestra provincia Duarte. Los altos niveles de corrupción se han convertido en colchón para aspiraciones que si usted no es voluntad política, usted no va a llegar. Yo, por ejemplo, añoraría la construcción de una candidatura a alcalde para la ciudad. A mí me gustaría, pero me gustaría ir con regidores
que no tuvieran un nivel de miserabilidad, que sepan ponerse un traje y una corbata y que vayan con su cabeza amueblada, hasta en suéter que vayan, pero con su cabeza amueblada, pero que no se vuelvan locos cuando se ponen un saco y una corbata y ya cambian de estatus y son personalidades. Personas que tengan su cabeza amueblada, reitero. Pero, ¿cómo ser alcalde cuando tú llevas un sinnúmero de inválidos mentales a resolver su problema económico a una sala capitular? Ahí viene el caos del entaponamiento, vienen las aceras comprometidas, viene el desarrollo urbanístico comprometido porque se reduce al bienestar de quienes deciden de si sí o si no, y no la conveniencia para la ciudad del desarrollo urbanístico y qué debe tener, qué debe garantizar. Yo quisiera construir una candidatura, como tengo construida una idea de alcaldía para San Francisco de Macorís. Pero meras aspiraciones cuando no pertenezco a una clase social de mentalidad fuerte, decidida. Pertenezco a una sociedad veleidosa que hoy va aquí, mañana va allí, que los vientos se las arrastran, con la que yo no puedo contar en su totalidad. Si perteneciéramos a una clase social fuerte que lograra imponerse, yo construyera una candidatura a síndico, a alcalde, que tengo una visión clara de una alcaldía moderna para el avance de un pueblo, para el desarrollo de una ciudad con todas las potencialidades como San Francisco de Macorís. Pero qué vaina, yo no he pasado por ningún ministerio para acarrear los fondos que demanda la aspiración. Ni me fui a volar cocote a Nueva York para hacerme de 500 millones de pesos para venir a tirarlo, a satisfacer mi ego. No cuento con ninguno de esos elementos. Meras aspiraciones y sueños que me permiten mantenerme vivo y con el espíritu activo de poder llegar, aunque nunca pueda iniciar la carrera. Ustedes y yo el próximo domingo, aquí nos volveremos a encontrar en otro espacio similar. Hasta aquí, el poder de la información. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, el poder de la información.